Bienvenidos al curso de Normas Internacionales de Auditoría 2. Hoy vamos a presentar la NIA 705, opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El grupo número 2 está integrado por Lesbia Floricelda Chucal, Kevin Aníbal Yat Yat, Heidi Lucrecia Ordóñez Rodas y quien les saluda Yendira Yusmari Barrios Radilla. El alcance de la NIA 705 trata de las responsabilidades del auditor, que son emitir un informe adecuado cuando al formarse una opinión concluya que es necesaria una opinión modificada. Asimismo, el modo en el que se ven afectados la estructura y el contenido del informe cuando el auditor expresa una opinión modificada. Y hace énfasis en que los requerimientos de la NIA 700 son aplicables en este informe de auditoría, salvo que sean modificados por esta misma NIA. Hay tres tipos de opiniones: la opinión con salvedades, la opinión desfavorable o adversa y la denegación o abstención de opinión. El tipo de opinión adecuado depende de la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada. Es decir, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o que exista la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Asimismo, debe tomarse en cuenta el juicio del auditor. Cuando el auditor concluye que los estados financieros contienen incorrecciones materiales, debe evaluar si son generalizadas, lo cual le dará como resultado una opinión con salvedades. Si las incorrecciones no son generalizadas, le da como resultado una opinión desfavorable. Si el auditor tuvo imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, debe evaluar las incorrecciones. Si son materiales pero no generalizadas, le dan como resultado una opinión con salvedades. Pero si las incorrecciones materiales son generalizadas, le dan como resultado una denegación o abstención de opinión. El objetivo de la NIA 705 es que el auditor exprese una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando el auditor concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Dentro de las definiciones tenemos qué es generalizado. Es un término utilizado para describir los efectos de las incorrecciones en los estados financieros. La opinión modificada puede ser una opinión con salvedades, una opinión desfavorable, una denegación o abstención de opinión de los estados financieros. Dentro de los requerimientos tenemos situaciones en las que se requiere una opinión modificada. Esto depende de la naturaleza de las incorrecciones materiales, la adecuación de las políticas contables que se seleccionan durante el desarrollo de la auditoría, la forma que estas políticas son aplicadas y la idoneidad de la información que es revelada en los estados financieros. Cuando existe una imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, se debe evaluar las circunstancias ajenas al control, el alcance y momento de realización de la auditoría y las limitaciones impuestas por la dirección. Muchas gracias. Requerimientos. Situaciones en las que se requiere una opinión modificada. El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría cuando determine que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida concluya que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o bien cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Determinación del tipo de opinión modificada. El auditor, de acuerdo a su juicio, determinará el tipo de modificación a realizar a la opinión respecto a los estados financieros en su conjunto. De esa manera se pueden definir tres tipos de opinión. Opinión con salvedades. El auditor expresará una opinión con salvedades cuando
habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluye que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales pero no generalizadas para los estados financieros, o bien cuando el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en las que basar su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales aunque no generalizados. Opinión desfavorable. El auditor expresará una opinión desfavorable cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones, ya sean individualmente o de forma agregada, son materiales y generalizadas en los estados financieros. Denegación de opinión. El auditor denegará la opinión cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizados. De la misma manera, el auditor denegará la opinión cuando en circunstancias extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluya que a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. Consecuencias de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección. En este caso, si el auditor, después de aceptar el encargo, determina que la dirección ha impuesto una limitación al alcance de la auditoría, que el auditor considera que probablemente suponga la necesidad de expresar una opinión con salvedades o de negar la opinión sobre los estados financieros, el auditor solicitará a la dirección que elimine la limitación. En caso de que la dirección se rehúse a eliminar la limitación mencionada, el auditor comunicará la cuestión a los responsables del gobierno de la entidad cuando proceda, y asimismo puede determinar si es posible aplicar procedimientos alternativos para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La NIA 700 hace mención a la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. El auditor, al momento de expresar una opinión modificada sobre los estados financieros y de los elementos específicos requeridos por la NIA 700, este deberá incluir un párrafo en el informe de auditoría que proporcione una descripción del hecho que da lugar a la modificación, como también deberá de describir inmediatamente antes del párrafo de la opinión con el título Fundamento de la opinión con salvedades, Fundamento de la opinión desfavorable o Fundamento de la denegación de opinión. Esto según corresponda a juicio del auditor, ya que por medio de esto ayudará a facilitar al usuario la comprensión y a identificar cuando ocurran circunstancias inusuales. Si existe incorrección material en los estados financieros que afecte a cantidades concretas, deberá incluir en el párrafo de fundamento de la opinión modificada una descripción y cuantificación de los efectos financieros de la incorrección. También deberá incluir en el párrafo una explicación de las razones por las que tal información es incorrecta. Si existe incorrección material,
en los estados financieros, esto derivado a la falta de revelación e información requerida, el auditor deberá discutir dicha falta con los responsables del gobierno de la entidad, como también describirá en el párrafo la naturaleza de la información omitida y en todo caso, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo prohíban, incluirá información a revelar omitida, esto siempre que sea factible. Como también si la opinión modificada tiene origen por falta de obtener evidencia de auditoría, incluirá en el párrafo los motivos de dicha imposibilidad y cualquier otro hecho del que tenga conocimiento que hubiera requerido una opinión modificada y sus efectos correspondientes. Buen día, licenciado. Dentro de la norma 705 está la estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. Dentro de ello tenemos el párrafo de opinión. Dice que cuando el auditor expresa una opinión modificada, el párrafo de opinión tendrá el título opinión con salvedad, opinión desfavorable o de negación de opinión, según corresponda. En este ejemplo de un informe de auditoría, tenemos que aquí la norma nos menciona el párrafo del título. Es aquí donde vamos a encontrar esa parte de la norma, ¿va? Donde dice opinión con salvedades. Ese es un ejemplo de una opinión con salvedades, pero aquí puede ir opinión desfavorable o de negación de opinión, es dependiendo la opinión que nosotros vamos a dar dentro de la entidad. Cuando el auditor expresa una opinión con salvedad debido a una incorrección material en los estados financieros, el auditor manifestará en el párrafo de opinión que, en su opinión, excepto por los efectos de los hechos descritos en el párrafo de fundamento de opiniones con salvedad. Eso lo vamos a encontrar en el segundo párrafo de nuestro informe de auditoría. Y lo vemos aquí, dice que en nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones en la sección fundamentos de opinión, aquí en el segundo párrafo nos dirá excepto, pero nuestra descripción lo vemos en el tercer párrafo, que aquí es donde nos menciona la norma fundamentos de opinión. En este caso es fundamentos de opinión con salvedades porque nuestro ejemplo es una opinión con salvedades, ¿verdad? Entonces aquí está excepto por los efectos y nos vamos al tercer párrafo, va a estar lo que dice que en su opinión modificada se debe a la imposibilidad de obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El auditor utilizará para la opinión modificada la siguiente frase, va excepto por los posibles del hecho o hechos, ¿verdad? Cuando el auditor expresa una opinión desfavorable o adversa, manifestará en el párrafo de opinión que en su opinión, debido a la significatividad del hecho o hechos descritos en el párrafo de fundamento de la opinión desfavorable. Recordémonos que esto es cuando los errores son de forma generalizada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos menciona esta opinión desfavorable. Cuando el auditor deniegue la opinión o se abstenga de opinar porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente adecuada en el párrafo de opinión, el auditor manifestará que debido a la significatividad del hecho o hechos descritos en el párrafo de fundamento de la denegación de opinión, ¿verdad? Que no haya podido obtener evidencia o que el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros, ¿verdad? Entonces es porque no va a brindar una opinión en los estados financieros porque no tiene suficiente evidencia en la auditoría de la entidad que realizó, ¿verdad? Entonces aquí también nos menciona sobre la descripción de la responsabilidad del auditor cuando deniegue la opinión o se abstenga de opinar, ¿verdad? Entonces, porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Ese párrafo lo encontramos en el párrafo introductorio del informe de auditoría, ¿verdad? Aquí en el inicio por ejemplo, en este ejemplo, que no ha sido nombrado para auditar los estados financieros, ¿verdad? Porque no ha podido obtener evidencia. Y por último tenemos la comunicación de los responsables del gobierno. Esto nos indica que nosotros antes de emitir nuestro informe final debemos de notificarle a los responsables del gobierno que nuestra opinión va a ser modificada, siempre y cuando lo tenemos que hacer por escrito, ¿verdad? Dejando evidencia de que sí fueron avisados de que nuestra opinión será modificada. Esto es en cuanto a la NIA 705. Gracias por su atención.